Entonces, los temas para ver esta semana son control interno, importancia del control interno, el control interno contable en Colombia, evaluación de control interno contable. Vamos a ver también un ejercicio, pues vamos a ver un documento de control interno también de la Contaduría General de la Nación para que hagamos un análisis y podamos ver cómo ya todo esto teórico pues se vuelve práctico. ¿Listo? Entonces, el control público. El control interno es un mecanismo cuyo objetivo es salvaguardar los recursos públicos, asegurar la veracidad de la información financiera y presupuestal a través de la rendición de cuentas, así como fomentar la eficiencia de las operaciones y que aporten confianza a la ciudadanía de que sus impuestos se aplican con transparencia y en beneficio de la sociedad. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la importancia del control interno? Entonces, los objetivos es salvaguardar el patrimonio, obtener información oportuna, veraz y confiable y alentar la eficiencia, eficacia, calidad y excelencia de las operaciones. Entonces, mediante mecanismos de control internos que hacen no solo, o sea, vamos a ver como ejemplo la Contaduría General de la Nación, pero en todas las entidades públicas se van a tener mecanismos de control interno, ¿listo? Y todo esto también es auditado. Fortalecer las actividades de cada institución, guiando el cumplimiento de los objetivos en un ambiente integral, evitando eventos contrarios, ¿listo? ¿Cuáles son los propósitos del control interno? Entonces, el control interno, es un ente dentro de cualquier organización que promueve el cumplimiento de objetivos, leyes o reglamentos y reducción de gastos o pérdidas. Entonces, igual como lo vemos de pronto en una empresa normal, las empresas tienen su control interno y de acuerdo a eso pues hace un tipo de evaluaciones y mejoras, ¿no? Porque la idea es de ese control interno es encontrar en qué estamos fallando y mejorar cualquier tipo de proceso o cualquier cosa que que se encuentre de pronto de una forma incorrecta. ¿Listo? Es muy importante mantenerlo actualizado y operativo permite descubrir los procedimientos eficientes o inadecuados que perjudican el buen funcionamiento de las instituciones públicas. ¿Listo? Entonces, acá lo que les digo, vamos a hablar de las instituciones públicas y estos mecanismos de control se deberían utilizar en todas las entidades públicas. Estos son los procesos administrativos de control interno. Entonces está el control, que son estándares de desempeño, medir resultados, medidas colectivas. ¿Listo? Está la planeación, que es elegir metas para la elaboración. ¿Listo? Dirección, que es mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen las tareas. Y organización es ordenar y distribuir el trabajo, recursos y autoridades. Entonces, todo esto, digamos que como vemos, se hace de una manera circular, una cosa lleva a la otra, entonces por eso digamos que no tiene un orden específico, pero todo está llevado al control interno dentro de la compañía. Entonces, hacemos todos estos tipos de procesos, el control, la planeación, la dirección y la organización para pues poder hacer un proceso de control bien completo. Elementos de control interno. Entonces está establecer estándares de desempeño. Entonces nosotros con esto vamos a ir a cada uno de los procesos o de las áreas de la compañía, porque esto va a ser, o sea, el control interno no es únicamente en el área contable, sino absolutamente en todas las áreas de la compañía, ¿sí? Todas las áreas necesitan un control específico para que no tengan problemas
de desempeño. Entonces tenemos que poner estándares claves, o sea, estándares organizados, específicos para establecer el buen desempeño. ¿Listo? Medir resultados presentes. Entonces tenemos que ir cómo está funcionando actualmente para decir si vamos a utilizar mecanismos de control diferentes, si podemos acomodar otros mecanismos de control de forma distinta o medirlo de una manera distinta, porque todos cualquier tipo de control tiene que ir muy organizado y tiene que ir muy de acuerdo, o sea, tiene que ser medible de acuerdo a cada una de las áreas, ¿sí? O sea, no podemos medir todas las áreas de la misma manera. Entonces, cada control debe tener su método de medición y tiene que ser de acuerdo a cada una de las áreas. Adicional, debemos tener como, bueno, esto lo vamos ahorita, como de qué manera los medimos y en qué manera también prestarle más atención a cada uno en los resultados. ¿Listo? Comparar estos resultados con las normas establecidas. Entonces, vamos a tener como tal unas normas establecidas para cada uno de los tipos de medición y de acuerdo a eso, pues yo debo compararlos. ¿Listo? Tomar medidas correctivas cuando se detecten desviaciones. Entonces, lo que les digo, de pronto en el proceso o al final del proceso nos damos cuenta que el método de medición de un control de pronto no nos funciona, no nos está dando la información que necesitamos o entonces ahí podemos cambiar, digamos, el método de control. O, por ejemplo, tenemos un resultado negativo y tenemos que mejorar esa parte del proceso o mejorar los métodos de control de cierta área. ¿Listo? Entonces es muy importante. Lo primero cuando nosotros generamos controles es establecer cuáles son los riesgos. Al momento en el que nosotros encontramos los riesgos, pues ahí generamos un método de control pues más específico. Por ejemplo, digamos que digamos que en la contabilidad, pues porque nosotros pues vamos más enfocados a veces a la contabilidad. Entonces resulta que en la contabilidad tenemos muchos procesos manuales. Entonces uno de esos procesos de pronto es cargar la nómina por una interfase, pero resulta que no hay un control interno en donde me verifique antes de subir esa información al software contable. No hay nadie quien me revise o no hay un tema de control de pronto que la sumatoria me dé igual a, no sé, digamos, la cantidad de personas, la cantidad de horas, ¿sí? O sea, podemos meterles de pronto un método de control antes de cargar esa información. ¿Listo? Entonces, cuando la carguemos después de eso, tenemos que medir unos resultados y decir, bueno, se están cometiendo tantos errores en cada cargue, tenemos tantos reprocesos en cada uno de los cargues, ¿sí? Entonces, existen muchos riesgos y si yo calculo el riesgo, por ejemplo, puedo tener un riesgo en el que se me quede una persona por fuera, de que se me quede la nómina de un empleado, se me quede por fuera. Entonces, si yo encuentro, identifico ese riesgo, así mismo voy a poder generar un sistema de control para que minimizar ese riesgo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de controles, siempre hablamos de riesgos. ¿Qué riesgos pueden existir en cada sitio? Ay, me pasé. Control interno contable en Colombia. Entonces, el control interno contable en Colombia es el proceso por el cual se busca lograr la efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente con la información financiera, económica, social y ambiental, cumpla con las características cualitativas de confiabilidad, revelación y comprensibilidad que trata el régimen de contabilidad pública. Entonces, ¿para qué sirven este control interno? Para pues dar más confianza aún a la ciudadanía de que toda la información que nosotros vemos
tenemos de las entidades públicas, pues es real, es veraz, la podemos medir, la podemos cuantificar, es entendible, ¿sí? Que es comprensible, digamos, por todo el mundo. Por eso nosotros como contadores también tenemos, y pues todos en general en todas las carreras tenemos que tener en cuenta que hay personas que de pronto no entienden algo, entonces nosotros tenemos que hacerlo de una forma muy detallada y de una forma que sea fácil para todo el mundo, ¿sí? O sea, que sea fácil de comprender, que sea fácil de analizar. Entonces, digamos que estos controles y digamos todo esto a la contabilidad general y ante las entidades públicas, pues tiene que ser de la misma manera. ¿Listo? Permítame un segundo. Ahí estamos todos viendo la presentación. Sí, señora. Sí, profe. Sí, profe, sí se sí, está señora. viendo. Que no me sale aquí como la ventanita. Control interno contable en Colombia. Ay, listo, perfecto, muchas gracias. Si es que se me ha perdido aquí como la ventanita, entonces me asusté. Yo dije, oh por Dios, no están viendo. Listo. Entonces sigamos. Se espera que con el desarrollo del sistema de control interno contable, la gestión del proceso contable en las entidades públicas mejore la calidad de la información financiera, económica, social y ambiental de dichos entes, en tanto que ellos permitan el manejo eficiente y eficaz de los recursos y demás, y además disminuya los niveles de corrupción que hasta antes de su aplicación se había tenido. Entonces, estos sistemas de control también en las entidades públicas es buscando que bajen los niveles de corrupción, buscando que haya más control en todas las entidades públicas, buscando que haya una forma pues más eficiente y más eficaz de generar la información, que sea más comprensible, que sea real, ¿sí? O sea, que sea lo más real posible, que no tengamos pues, no sé, como lo que pues hemos hablado pronto en clases anteriores, que sea de pronto que genere algo de temor de parte de la ciudadanía, de que de pronto esas cifras son infladas o esas cifras no son reales. Estos mecanismos de control lo que busca es generar esa confianza ante toda la información financiera, económica, social, ambiental, etcétera. ¿Listo? Evaluación de control interno contable. Entonces, para la evaluación de la calidad del sistema de control interno contable, la Contaduría General de la Nación definió el instrumento y criterios para la evaluación de dicho sistema. Este puede ser de dos tipos. Entonces, la evaluación cuantitativa, que tiene una primera etapa de valoración y una segunda, que es la interpretación de resultados, las cuales son clasificados en rangos de 1 a 2, el criterio inadecuado, ¿sí? O sea, este criterio sería para todos los procesos que están de forma inadecuada, de 2.01 a 3, deficiente, de 3.01 a 4, satisfactorio, que es como ni muy, muy, ni tanta, y de 4.01 a 5 el criterio de evaluación es adecuado. O sea, de acuerdo a esto, y si vemos, digamos que le ponen un rango de colores, entonces los rojitos es de prestarle mucha atención y el verdecito, digamos que está de una forma adecuada y está funcionando bien. O sea, que el margen de error es menor a, digamos, a los que están en rojito, ¿listo? Entonces, acordémonos siempre, y dentro de las empresas siempre debemos tener así ese mecanismo de control y ojalá con colores para identificar más fácilmente y rápidamente a qué debemos prestarle más atención y cuáles son los puntos a mejorar. ¿Listo? La evaluación cualitativa consiste en presentar las...
abrir el micrófono por allá. La evaluación cualitativa consiste en presentar las fortalezas, debilidades y avances del control aplicado del proceso contable. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo de una forma... Ay, no. Vamos a verlo en un ejemplo. No, pero este no era. Bueno, les voy a compartir y cómo podemos encontrar también esta información. Como lo que les digo, vamos a hacer un ejercicio práctico y vamos a entrar a la Contaduría General de la Nación. La Contaduría General de la Nación y pues en general todas las entidades deben también mostrar, así como muestran los estados financieros, también deben mostrar los mecanismos de control interno y deben generar también su respectivo informe. Entonces, por ejemplo, frente a la Contaduría General de la Nación, si damos clic acá en CGN, está todo el tema de control interno. Entonces aquí dice auditorías de ejercicio presupuestal, teniendo en cuenta la ley, esto es regulado, la ley 1712 del 6 de marzo del 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. En su artículo 9, información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado literal de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal. Entonces, como vemos, aquí también generan la información de la auditoría al ejercicio presupuestal, por ejemplo, de vigencia 2020. Entonces, vamos a abrir este para analizarlo. Listo, que sea un poco más práctico. Entonces, esta es la auditoría interna de gestión, proceso, gestión, recursos financieros, procedimiento general de presupuesto al 30 de septiembre del 2020. ¿Listo? Acá, como siempre, pues está la información, cuál es el objetivo, cuál es el alcance de este documento. Y aquí están las evaluaciones de controles, ¿sí? Que eran lo que veíamos allá, que era rojito, amarillo y verde. Aunque aquí no está como, digamos, lo veíamos en la presentación, que habían dos rojitos, que era inadecuado y deficiente. Acá solo tenemos inadecuado, adecuado, con oportunidad de mejora y satisfactorio. Entonces, ¿qué dice esta evaluación de controles? De conformidad con los resultados obtenidos, en el siguiente cuadro se presenta la metodología de evaluación con sus respectivos comentarios para la la adecuada comprensión y correcta implementación del plan de mejoramiento de acuerdo con la clasificación. Entonces, como vemos, inadecuado. En los procedimientos y pruebas de auditoría, se evidencia que existe un bajo grado de observación de las políticas, directrices y o normas vigentes. Los controles se están ejecutando, pero son muy vulnerables o deben ser objeto de intervención o ajuste que se debe establecer y detallar a través del correspondiente plan de mejoramiento para su seguimiento. Listo, entonces este inadecuado significa que el control que esté con esta calificación hay que prestarle atención, hay que mejorarlo. Está de una forma planteada, de una forma vulnerable. Hay que hacerle un seguimiento a este control. ¿Listo? Entonces, cuando veamos uno en rojito es porque hay que prestarle mucha atención. ¿Listo? Adecuado con oportunidad de mejora. O sea, este amarillito no significa que está mal del todo, pero que sí hay que mejorarlo. ¿Listo? Entonces, en los procedimientos y pruebas de auditoría se evidencia que existe un grado de observación de las políticas, directrices y o normas vigentes. Los controles se están ejecutando, pero presentan oportunidades de mejora que se deben establecer y detallar a través del correspondiente plan de mejoramiento para su seguimiento.
Estos amarillos hay que prestarles también atención, no tanto como los rojos, ¿sí? Porque los rojos sí es que realmente están, o sea, con muy bajo grado de observación, o sea, como muy mal alineado, ¿sí? Mientras que el amarillo está como ni muy ni tan, pero se puede mejorar. Y satisfactorio, o sea, el verdecito, el que está perfecto, el que no tenemos que cambiar, es en el procedimiento pruebas de auditoría se evidencia que existe un alto grado de observación de las políticas, directrices y o normas vigentes. Los controles se están ejecutando, o sea que esos controles están bien hechos, están bien ejecutados y están de acuerdo, digamos, a las políticas de las compañías. ¿Listo? Entonces, siempre hay que prestarle atención a estas banderitas a ver cómo están. Entonces, en el marco normativo, entonces acá está, perdón, les va a silenciar los micrófonos. Marco normativo, entonces cumplimiento de la normatividad vigente, evaluación de control, está verdecito. En la planeación presupuestal, anteproyectos de presupuesto, entonces está planeación presupuestal, anteproyectos de presupuesto, la evaluación de las fases para la elaboración del anteproyecto del presupuesto y evaluación verdecito. Está principios del sistema presupuestal, entonces también el cumplimiento de lo establecido en el decreto 11 de 1996. Ahí tenemos, digamos, verdecito. Cierre presupuestal vigente, vigencia 2019, está evaluar el cumplimiento de las directrices emitidas por el Mini Hacienda y la entidad para el cierre presupuestal, está evaluación de control, está verdecito. Entonces, por ejemplo, aquí presupuesto 2020. Entonces, ¿qué dice? Actividad de control. Entonces, si vemos, hay varias actividades de control y hay una que está en rojito. Entonces, la desagregación presupuestal, chuleado. Plan anual de adquisición, PAA, está en rojito y ese sí tiene una observación. Entonces, aquí en las observaciones es importante, dicen el por qué. Entonces, revisando el 22 de septiembre de 2020, la coherencia de la información publicada en la página web y en el SECOP 2 del PAA se evidencia que el valor publicado en la web corresponde a la versión 16 del 14 de mayo del 2020 y en el SECOP a la versión 23. Entonces, con esto que tienen que generar mecanismos de mejora, hacer un plan de mejoramiento, decir quién lo va a mejorar, quién lo va a controlar, ¿sí? No sé si de pronto ustedes hayan tenido la oportunidad de estar en un proceso de estos de evaluaciones de control en sus compañías, pero digamos en donde yo trabajo, estos son unos hallazgos, digámoslo así, y de acuerdo a esto, nosotros tenemos que generar una política de mejora, tenemos que decir a qué áreas afecta, si afectan de una manera financiera, de una manera operativa, etcétera. Eso tienen como un escalafón y tenemos que hacer el plan de mejora. ¿Listo? O sea, pero bien estructurado. Entonces, el control va a ser, no sé, revisar la información, bla, 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 lo va a revisar el analista, el director, sí, hasta donde llegue el plan. Y lo va a hacer las áreas de tal. ¿Listo? Entonces, esto es una forma parecida, ¿sí? O sea, y pues en todos los control interno se maneja de la misma manera. Entonces, con esto, ya ellos tienen que sí o sí intervenir en este control y hacer el plan de mejora. O sea, revisar que esto que sucedió acá no vuelva a pasar. Ellos tienen que garantizar que esto no se vuelve a pasar mediante este control. ¿Listo? Plan anual mensualizado de caja, chuleado. Ejecución presupuestal, bien. Modificaciones, estaría bien. Impacto de la emergencia sanitaria, bueno, digamos que está también cambios que han, entonces esta es la actividad de control. Entonces si vemos lo que califican es esa actividad de control y obviamente tienen que ver unos resultados, o sea, no es decir, ay, la actividad de control nos parece o no nos parece. No, la actividad de control
tienen que evaluar que esto que dicen en esta actividad de control realmente está sucediendo. Entonces, cambios que se ha tenido el presupuesto causados por la pandemia. Entonces, digamos que tienen una actividad de control allá y eso lo tienen que generar con evidencias. Todo esto debe tener evidencias, ¿listo? Plan de mejoramiento, efectividad de las acciones. Entonces, digamos que está chuleado y aquí generan una conclusión. Entonces, como resultado de la revisión realizada al proceso, gestión recursos financieros, procedimiento GFI, bueno, digamos que saltemos eso. El control interno evidenció que se cumplen las actividades establecidas en este, como también con los principios de planeación, anualidad y universalidad, programación integral, especialización y coherencia macroeconómica establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuestos. Sin embargo, presenta una debilidad que fue identificada y mencionada dentro del informe de esta auditoría. Listo, y entonces acá está desarrollo del plan. Entonces, ¿qué dice? Para el desarrollo de la auditoría se realiza una consulta del sistema CIF, CIF Nación 2, Orfeo, SECOP, o sea, aquí están explicando cómo llegaron a esas conclusiones anteriormente descritas. Página web de la entidad y la enviada por el proceso auditado a través de correo electrónico, teniendo en cuenta que durante la etapa de ejecución aún no se encontraban las medidas preventivas implementadas por el Gobierno Nacional y adopción por la Contaduría General de la Nación como medidas de mitigación de la pandemia. ¿Listo? Entonces, marco normativo, la verificación, verificada la vigencia y aplicación de la normatividad generadas por el procedimiento GFI PRC 04, las políticas de la entidad y demás normas concordantes, estableció que la Contaduría General de la Nación ha dado observación de las mismas. Entonces aquí está la verificación, vigencia y aplicatividad de la normatividad y lineamientos emitidos por la Contaduría General de la Nación. Entonces aquí hacen como un tema también, unas observaciones. Entonces está la normatividad, fortaleza y observaciones a cada uno. ¿Listo? Entonces, ¿qué norma se presenta? Y este es como el resultado total. Entonces ingresan a todos esos sistemas, hacen la verificación de cada uno de los ítems, se dan cuenta que si están funcionando de una manera correcta o no, hacen sus observaciones y de ahí pues para que dentro de la contaduría generen el plan de mejora. ¿Listo? Entonces aquí explican es cómo se hace. Resultado satisfactorio. Entonces la planeación presupuestal ante proyecto de presupuesto. Entonces aquí dan su resultado. ¿Sí? Y a cada uno de los procesos. Principios del sistema presupuestal, cierre presupuestal. Entonces, como vemos, aquí están desagregando, o sea, están ampliando la información de cada uno de estos ítems. ¿Sí? Marco normativo 2, planeación presupuestal, anteproyecto del presupuesto, principios del sistema presupuestal, que es la misma información que está aquí abajo. ¿Sí? O sea, no solo nos van a mostrar, sí, están verde, pero ¿por qué están verde? Aquí entonces van a explicar y cuál es el resultado. Entonces aquí, por ejemplo, están diciendo es un resultado satisfactorio. Entonces, ¿qué están revisando ellos para que sea este resultado satisfactorio? Entonces, por ejemplo, en la planeación presupuestal, anteproyecto del presupuesto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estableció los lineamientos de elaboración del anteproyecto del presupuesto para la vigencia fiscal 2020 mediante la circular 03 del 28 de febrero del 2019 y sus anexos. Esto como tal es un soporte en donde están diciendo si se evidencia que ellos están cumpliendo con el proceso.
¿Cuál sería el soporte? La circular externa. ¿Listo? Razón por la cual durante el ejercicio de la auditoría se verificó el cumplimiento de estos, como también las directrices de la entidad, incluyendo las actividades relacionadas en el procedimiento. El mismo que se presenta en la parte de arriba. Al verificar a través de pruebas documentales enviadas por correo electrónico por el auditado, consultadas en Orfeo, que sería el sistema de ellos, sobre el cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento. A continuación se resalta lo siguiente. Entonces, como vemos, ven, cada uno de los procedimientos se tienen que entregar unos documentos soportes, unas evidencias en donde se vea que sí se está cumpliendo con ese proceso, que sí se está cumpliendo con las actividades de control a las que se llegaron, y adicional, ellos revisan directamente en los sistemas que ellos utilizan, ¿sí? Entonces, es un proceso largo. Entonces, esto sería lo que ellos resaltan. La Secretaría General realizó las solicitudes de las necesidades para la vigencia 2020 a las dependencias correspondientes el 25 de febrero de 2019, las cuales remitieron la información relacionada. Le cierro el micrófono. ¿En qué íbamos? Las cuales remitieron la información relacionada con la proyección de la planta de personal, nómina, gastos generales, gastos calculados por la oficina jurídica, demandas, necesidades de del proceso de talento humano y los proyectos de inversión. Información que fue consolidada en el formato establecido por el MinHacienda. O sea, eso quiere decir que solicitaron la información y efectivamente se la enviaron pues de acuerdo a los parámetros que ellos solicitaron. El 28 de marzo del 2019 se registró el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2020 en el aplicativo CIF Nación 2. Se aprobó a través del token del contador de la entidad con la debida autorización por parte del GIT de planeación, según se evidencia en el correo electrónico enviado para el efecto. Entonces, esas digamos que serían las evidencias. Se observó que el área de presupuestos de la Contaduría General de la Nación llevó a cabo las actividades establecidas en el procedimiento GFI PRC 04. ¿Listo? Entonces, gracias a que enviaron toda esta información, gracias a que hicieron un método de verificación, llegaron al resultado de que es un resultado satisfactorio. ¿Listo? Entonces ya vimos dos ejemplos de resultados satisfactorios, cómo fue, o sea, cuentan muy específicamente cómo se llega a este resultado. ¿Listo? Ahora veamos este que quedó en rojito. ¿Qué especificaciones dice? ¿Qué nos dice? ¿Por qué no fue satisfactorio? Resultado satisfactorio. ¿Y cómo llegaron a las conclusiones de que toca prestarle atención? No lo encontré. Volvámonos al principio para ver cuál es el que tiene el banderín rojo. Entonces, ese está dentro del presupuesto 2020, Plan Anual de Adquisición, PAA. Entonces, busquemos presupuesto 2020. Presupuesto 2020. Profe, se encuentra en la página 18. ¿En la página 18? Ok, muchas gracias. Ah, sí, señora. Muchas gracias. Plan Anual de Adquisiciones, PAA. Entonces, aquí fue en donde llegó el banderín rojo. Entonces, vamos a ver qué dijeron. Analizar las acciones ejecutadas por la entidad con relación al PAA para la vigencia 2020, según lo establecido en el decreto 1510 de 2013, se estableció que
En el SECOP 2 se registró la primera versión del PAA el 13 de enero del 2020, habiendo realizado 19 modificaciones el 30 de julio al 30 de julio. Entonces, como quien dice, subieron una versión incorrecta. Teniendo en cuenta el PAA versión 2, 3 y 9, con corte al finalizar los meses de enero, marzo y junio respectivamente, se verificó con la muestra del CDP establecidas a través de las herramientas análisis de datos de Excel, que previo a la solicitud de esta estuviesen los bienes y servicios a contratar incluidos en el PAA, observando que la entidad para los registros seleccionados cumplió con lo establecido en el artículo 4 del decreto 1510, el cual determina que las entidades estatales deben elaborar un plan anual de adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretende adquirir durante el año. En el plan anual de adquisiciones, la entidad estatal debe señalar las necesidades y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esas necesidades, debe identificarlo utilizando la clasificación, el clasificador de bienes y servicios, e identificar el valor estimado del contrato, el tipo de los recursos con cargo a los cuales la entidad estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista y la fecha aproximada en las cuales la entidad estatal iniciará el proceso de contratación. Entonces, toda esta es la información que debe contener ese plan anual de adquisición. Entonces, ¿qué están diciendo? O sea, que lo que subieron fue un plan anual de adquisición desactualizado, o sea, no como el definitivo. Entonces, al revisar la página web y el SECOP 2, se estableció que la entidad publicó el plan anual de adquisición, sin embargo, se evidencia que. Entonces, estas son las observaciones. Revisando el 22 de septiembre del 2020, el valor total del plan anual de adquisición publicado en la página web y el publicado en el SECOP 2 se evidencia que los valores no son coincidentes. Entonces, muestran un cuadro. Vámonos al cuadro. Entonces, esto es con la evidencia. Entonces, aquí muestran la página, que muestran un valor de 15.000 millones. Y acá en el sistema que ellos tienen, bueno, pues es una diferencia. No, pero aquí está. Estas dos muestran igual. Bueno, sigamos viendo qué más dice. Entonces, pues en la primera figura el valor registra la versión 16, que son 15.292, 452, 15.595 y en el segundo dice que 15.754, 196, 286, que corresponde a la versión 23, o sea, en uno subieron la versión 16 y en el otro la versión 23 del plan en mención, lo cual denota la debilidad de la aplicación de los controles de la actualización de la información publicada, dando lugar a, o sea, eso quiere decir que la información no concuerda, o sea, no nos están dando la información correcta. Entonces, incumpliendo parcial el artículo 6 del decreto 1510 que determina la publicación del plan anual adquisición, la entidad estatal debe publicar el plan anual de adquisiciones y la actualización del mismo en su página web y en SECOP. Están incumpliendo eso. Incumplimiento parcial del principio de calidad de la información establecido en la ley 1712 de 2014, que reza: toda la información de interés público
que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado deberá ser oportuna, objetiva y veraz. Entonces, como publicaron las versiones incorrectas, pues ya deja de cumplir con todo esto. Completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ello, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad y a lo establecido en el MIPG. ¿Listo? Estas son fuentes de información sobre la forma como un grupo de valor y partes interesadas reciben los bienes y o servicios, su nivel de cumplimiento en términos de calidad y oportunidad. Otro, imposibilidad de dar cierre con efectividad al plan de mejoramiento de la Contaduría General de la República en relación con el hallazgo 1 del 2015. El plan anual de adquisición no fue actualizado en relación de algunas adquisiciones, programas y ejecutadas. ¿Listo? Entonces, ellos generan cuál es el procedimiento que se debe hacer, cuáles son las observaciones, o sea, qué fue por qué no se cumplió, cómo no se cumplió, cuáles son, digamos, los riesgos, o sea, que está presentando el error, y adicional genera unas recomendaciones. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? En aras de cumplir a cabalidad con lo establecido en la normatividad vigente en cuanto a la publicación del Plan Anual de Adquisición y las actualizaciones del mismo en su página web, se sugiere se sugiere al proceso crear y aplicar controles de doble intervención y controles de ratificación, ¿sí? Entonces, a esto tienen que meterle la mano y generar más controles. O fortalecer los existentes para evitar una reincidencia en la desactualización de la información publicada y tener en cuenta el alcance de lo plasmado en la séptima dimensión de MIPG. Se busca que cada líder de proceso con su equipo de trabajo verifique el desarrollo y cumplimiento de sus acciones que contribuirán al cumplimiento de los objetivos institucionales. Se convierte entonces la autoevaluación en el mecanismo de verificación y evaluación que le permite a la entidad medir a sí mismo al proveer la información necesaria para establecer si esta funciona efectivamente o si existen desviaciones en su operación que afecten su propósito fundamental. Entonces, uno, ellos sugieren acabar con los controles que están y generar nuevos controles o coger esos controles que ya tienen y mejorarlos. Pero el fin de esto es que este error no se vuelva a presentar. ¿Listo? Entonces, con mecanismos, generen unos mecanismos de control, mecanismos de medición que pongan, digamos, o sea, en estos temas deben poner un responsable de esos procedimientos para poder generar pues el mejoramiento de estos tipos de controles. ¿Listo? Entonces, el resto pues ya también serían satisfactorios, pero pues como vemos, cada uno tiene como su soporte, o sea, por qué son satisfactorios o por qué no, y dan toda la información, pues ahí como muy descrita y muy organizada. ¿Listo? Las modificaciones, ahí está toda la información. Todo. Y como vemos en la página, pues están de todos, digamos, está como de forma anual, aunque aquí se saltan unos años. No, es que está organizada de una forma, bueno, estos lo subieron todos el mismo año, entonces quién sabe, pero digamos este 2020 fue subido hace 4 meses y trae la información a septiembre, entonces tienen que actualizar también esto ya a cierre del año. ¿Listo?
Todo esto, o sea, estos temas de auditoría y estos temas de control interno lo tienen que hacer en todas las entidades públicas, ¿sí? Y esto pues lo que hace es que sea más confiable la información que nosotros recibimos. Listo.